Estamos listos. Ignacio, ¿cómo está? Ignacio. ¿Cómo están, muchachos? Ahí, si ustedes si pueden escribir ahí. Eh, Gracias por conectarse. Avísenme si se escucha bien, por favor. Yo tengo el volumen acá. Danilo Garrido, ¿sí? Don Danilo. Me parece bien, don Danilo. Avíseme ahí si se escucha bien, niño, por favor. Excelente. Gracias, gracias. No, como, como yo soy muy amigo del tema de cumplir los horarios, así que me conecto un ratito antes, me conecté 5 minutos antes, pero nuestra invitada va a llegar a, a las 9, obviamente, pero siempre es bueno estar un poquito antes para que se vayan conectando y, y si todavía les quedan 2 minutos, 3 minutos, por si no tienen algún lápiz, un papel, alcanzan a ir a buscar para que tomen nota de aquello que les pueda interesar o que les pueda servir o que puedan reflexionar. Así que les invito a que estén ahí, si tienen un vasito de agua, algo para que en caso que les dé, se escuchando, se escucha bajito. A lo mejor tengo que hablar más fuerte nomás. Sí, yo creo que hablar más fuerte nomás. No hay que gritar. Vamos a, Vamos a elevar la voz nomás, muchachos. Vamos a elevar la voz, porque de verdad que estaba hablando bajo igual. Pero ahí vamos a, a elevar la voz. Sergio, ¿cómo está? Feliz noche, Sergio. Sergio, por ahí me comentaban que se escucha bajito. ¿Qué tal escucha usted allá? O me acerco más al micrófono. O, o hablo más fuerte. Sería como lo único. Se escucha bien. Subí un poco el tono de voz, así. Ya. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacerle la invitación a nuestra... ¿Qué voz está enviada? Mónica, ¿cómo está? Feliz noche. Mauro, qué gusto saludarte. Un abrazo grande para ti. ¿Cómo te ha ido? Gracias, gracias, excelente. Que Dios le guarde. Agradezco obviamente a Dios por ponernos en el camino y a ustedes por aceptar mi invitación, que esto es hace algunos meses, un par de años, la invitación fue suya hacia mí, así que ahora como que el tiempo gira, el mundo gira y nos tocó la oportunidad de hacerle la invitación. Usted sabe bien de que yo obviamente cuando estudié hice algunos cursos con usted para pasar al siguiente nivel y he estado mucho tiempo ahí estudiando, preparándome, leyendo, investigando. Entonces yo hice cómo pasar de 0 a 100, que quizás son con distintas palabras, pero lo que queremos hacer es obviamente
o mi punto de vista, es ayudar a las personas, y digo ayudar porque estos live obviamente se hacen con ese sentido, que las personas despierten ese potencial interno, porque hay mucha gente que tiene ideas, que tiene sueños, que tiene metas que quiere cumplir, pero como que se frenan un poquito y dicen, no, es que yo no puedo, es que por mi papá, es que por esto, por lo otro, que no tengo tiempo. Entonces me ha tocado atender personas de todo ese ámbito y obviamente yo les he dicho cómo ganar tiempo en esto. El tema no es querer, más que nada querer. Así que, Mónica, yo la invitación se la hice para que, porque usted tiene mucho éxito hoy en día en lo que hace, yo sé que es coach y se ha mentoreado, qué sé yo, con Tony Robbins, Joe Dispenza, Chopra, que yo también en algún momento he tenido algunas mentorías con ellos y son muy enriquecedoras. Entonces, para que nos cuente su historia y la gente que está conectada vea que sí se puede. Y de paso aviso que usted es de Colombia, yo soy de Chile y sin embargo hemos iniciado quizás de distintos niveles, pero sí vamos superándonos día a día. Hola Mauricio, bueno, pues gracias por esta invitación. De verdad que me has invitado en una semana, en unos días con una agenda full, pero la acepté porque eras tú, porque sabes que te tengo un aprecio especial, pero además del cariño que siento por ti, es la admiración que siento y quiero decirles a todos, antes de contarles mi historia, que Mauricio es de esas personas que lo inspiran a uno a vamos a hacerlo. O sea, que no te quedas en la palabra y tú dices que querer es poder. Yo digo que muchos quieren, querer solamente no basta, porque si no, empecemos por aquí a saludarnos. Un abrazo a todos los que se van conectando. Respóndanme con un sí o un no si están en desacuerdo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser millonarios? ¿A cuánto les gustaría ser multimillonarios? Háganme el favor y digan sí, 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 sí. Y justo estaba hablando de Tony Robbins y en uno de los eventos en los que estuve presencial con Tony Robbins decía que él entendió que él tiene, el universo, y esto lo decía Nikola Tesla, que el universo se entiende o se comunica a nivel de energía. Así que cuando tú empiezas a manifestar cosas, qué bien SLB, qué bien los que están diciendo yo, sí, Martín, porque empiezas a primero a decírselo al universo, pero además también tu mente lo empieza a escuchar. Así que él ese día dijo, a mí antes preguntaban en los eventos, ¿quién quiere ser millonario? Y yo estaba ya sentado atrás diciendo, pues obvio todos. Pero después entendí que uno tenía que decir yo, sí, levantar la mano porque el universo te empezaba a observar. Y esa vez yo me traje eso conmigo y yo decía, cada vez que dicen, ¿quién quiere ser exitosa? Yo digo, yo. ¿Quién quiere más dinero? Yo. ¿Quién quiere viajar el mundo? Yo. Y yo siempre levanto la mano y todavía cuando voy a mis entrenamientos, yo me levanto y digo yo y levanto las manos, los pies, saco la lengua y digo para que el universo se dé cuenta que yo soy la que quiero, Mónica Bustamante. Así que, pero después de ese querer, porque creo que al final todos quieren, los que se quedan con los brazos cruzados, pero también los que levantan la mano y así como en esta noche algunos dicen, sí, sí, yo. Bueno, algunos expresan que lo quieren, otros solo lo están pensando, pero al final en el corazón creo que todos lo quieren. Pero además de querer, para que en tu vida pasen cosas, es bien importante que empieces a hacer. Y entre el querer y el hacer hay una palabra bien grande que creo que la he trabajado, la he aprendido y la he fortalecido estos años y se llama fe. Cuando tú tienes fe de que lo que estás haciendo va a tener resultados, cuando no sé, cómo tampoco, pero tienes la fe que esa semilla que estás sembrando un día va a crecer, un día va a dar frutos, un día te va a florecer, entonces tú las riegas por fe. Y así ocurre con nuestros resultados en la vida. Tú tienes hoy un sueño, quieres algo que todos queremos encontrar el amor, todos queremos más dinero, todos queremos salud perfectas. ¿Están conmigo? ¿Están en sintonía conmigo? Pónganme ahí corazoncitos los que están en sintonía conmigo. Todos queremos más, todos queremos un mejor carro, mejor ropa, más oportunidades, pero el querer, al llegar a tener, pasas un tramo y es ese hacer. Tengo que empezar a hacer y ser distinto. Y en ese hacer y en ese ser está la palabra fe. Y es, yo creo que esto que estoy haciendo va a traer sus frutos. Así que no es solo querer, señores, es hacer. Y Mauricio es un ejemplo de eso.
Es que cuando yo hablo de Mauricio, hablo más de su historia que de la mía. Ahorita les cuento un poco de la mía. Bueno, no, vamos a hacerlo aquí interactivo. ¿Quieren que les cuente la historia con Mauricio, que la cuente él, o cuento primero la mía y luego la de Mauricio, de por qué estoy esta noche aquí sentada después de correr full toda la semana, hoy que he estado en reuniones todo el día, y dije, tengo una cita muy importante con un hombre que no solamente quiso cambiar, sino que hizo todo para cambiar y que finalmente lo está logrando. Así que yo te lo aplaudo, Mauricio, y estar aquí no es un favor que te hago, estar aquí es el resultado, un resultado y el merecimiento que hoy tienes de, de todo lo que has hecho y de todo lo que yo de verdad te aplaudo, de todo lo que yo digo, necesitamos más Mauricios en esta vida. Bueno, entonces, a Mauricio lo conocí en un evento, en una de mis cursos virtuales, pero fue una historia bien especial y es que Mauricio me empezó a escribir y me escribía y tenía problemas para el pago y preguntaba si esto le iba a servir, pero Mónica, ¿será que esto me sirve para mí hablar en público? ¿Será que esto me ayuda para mejorar la autoestima? Pero Mónica, porque es que yo no soy capaz de salir en video, fue de las cosas. ¿Tú me desmientes o ayúdame a acordarlo? Son muchas historias. ¿Me cuentas si esa fue así, no, Mauro? Correcto, Eh, correcto. Está en lo ¿Será que sí cierto, me va a Mónica. servir? ¿Será que yo algún día me voy a poder tomar fotos? A mí no me gusta tomarme fotos, yo no soy capaz de pararme a hablar frente a una cámara, pero yo quiero ser coach un día y yo decía, mira, yo no te puedo garantizar de que sirva. ¿Esto sirve para la autoestima? Mira, yo creo que te puede servir, pero no te puedo garantizar. Y todos los días, pero de verdad, todos los días, él me hacía una pregunta y yo intentaba contestárselas todas. Y me voy a confesar aquí, y Mauricio, yo tal vez no sé si ya lo conté y me disculpas, pero también esto es en aras del amor que siento por ti y la admiración. Y un día yo dije, no, yo no me imagino a este señor en uno de mis cursos, si esto es que no ha pagado, si esto es que no ha entrado y está todo el tiempo cuestionándome y todo el tiempo me está requiriendo tiempo y todo el tiempo yo no me lo imagino. Y dije, Dios, si él va a entrar a hacerme aquí, pues, a hacer como el palo en la rueda en el curso, que no entre. Pues 8 días después de toda la preguntadera que duró, yo no sé, como 15 días o un mes más o menos, o 2 meses, no sé cuánto duró, Mauro. 2 meses. 2 meses. Bueno, imagínense los 2 meses en esto. Y con esto quiero decirles algo a ustedes que están conectados y tienen negocio o tienen pareja o tienen hijos o están enviando una propuesta. Nunca se cansen de ser amables, nunca se cansen de ser generosos, nunca se cansen de atender al que te pregunta, al que te requiere, al que te pide. Bueno, 2 meses después, un día me dice, Mónica, ya pagué el curso y voy a entrar. Y yo, bueno, Mauricio, bienvenido, te esperamos. Y entra a uno de mis cursos que se llama El Reto Next. Y Mauricio nunca encendía su cámara. Y Mauricio nunca hablaba. Y yo decía, ah, pero ¿cómo es que a mí me fregaba la vida todo el tiempo y aquí no, ni suena, o sea, no hace nada? Todos hablaban, todos abrían cámara, todos preguntaban y él no hacía ni el más mínimo ruido. Sabíamos que estaba conectado porque ahí decía Mauricio Astudillo. Y un día cualquiera abre su cámara y empieza a hablar y a contar el testimonio de todo lo que empieza a hacer. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Mauricio, es que yo me puedo quedar corta contándola. Mauro, cuéntales así resumido antes de yo pasar a contarles mi historia, porque aunque yo soy la entrevistada, realmente la historia que vale la pena ser escuchada es la de él. Cuéntales el cambio que tuviste y por qué creaste ahorita este curso. Bueno, una de las cosas más importantes fue justamente cuando dentro del curso salió la frase, si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y si nadie lo ha hecho, yo soy el primero. Entonces se me vino a mi memoria que lo que yo quería hacer era ayudar a las personas como a mí me hubiese gustado que me ayudaran o que me lo hubiesen dicho cuando yo tenía 18 20 años. Pero como nunca es tarde, entonces, por eso tanta pregunta, porque la autoestima baja, porque no quería tomarme fotos, no salía en cámara, eh, y tomé esa decisión. Estuve en el curso, después hicimos otro curso y los resultados se fueron dando de a poco. No es fácil, y yo no digo que sea fácil, pero lo que interesa es que sea posible. Y eso es lo que Así estoy es. haciendo ahora. Mira, Mauricio, yo te sigo aplaudiendo y es que hoy no nos cuenta su historia como la contó en mi entrevista, pero a ver si yo exagero o miento. Era jornal, trabajaba como obrero en una obra
y pasó de ser obrero a ser maestro, pero no solamente pasó de ser obrero a ser maestro, alguna vez nos compartió que mientras hacía sus obras, les decía a sus compañeros de trabajo que él se iba a convertir en coach, que él iba a escribir un libro, que él iba a dar conferencias y se burlaban de él. ¿Verdad que así era? Sí, Y sí. esos que se burlaban después empezaron a seguirlo. Pero ya para pasar a contar mi historia, esas personas que se burlaban empezaron a ver a Mauricio que se transformó, así como lo ven, así de elegante, tan todo pispo, todo bello, con corbata, un hombre que se empezó a empoderar, un hombre que empezó no solamente a mostrarle al mundo la mejor cara, a vérsela a él, a amarse, a reconocerse, a aceptar lo que era, y empieza a hacer videos y un día me dice, es que yo quiero, y digo, mira, haz, te voy a creer el día que hagas el primer video, pero es que a mí me da pena, pero digo, pues con pena y todo lo haces, pero es que no tengo la luz sin luz, pero es que, y yo digo, mira, vas a hacerlo y no importa lo que pase, tú vas a hacerlo y vas a empezar, porque es con acción que ocurren las transformaciones y los cambios. Bueno, yo le digo, es una noche de clase y al día siguiente él ya estaba subiendo su video. Así que háganme un favor, démenle un aplauso ahí con manitos todos a Mauricio, todos esos que están en sus procesos de querer más, de querer cambiar, de sentir miedo, de creer que a veces es imposible, este hombre se merece todos los aplausos, así que háganme el favor ahí en comentarios y ustedes démenle un aplauso porque lo que les he contado todavía no es el aplauso es lo que viene y aquí va mi aplauso grandote y es que empieza a grabarse, empieza a hacerse sesiones de fotos profesionales que ni yo me las he hecho, yo decía, wow. Y un día me dice, Moni, estoy escribiendo mi libro y le digo, qué bien, Mauro. Y después de un tiempo me llama emocionado, con lágrima en el ojo, que me hizo llorar a mí también a decirme, es increíble lo que me está pasando. Los milagros ocurren y estoy invitado a la Feria Gabriela Mistral a hablar de mi libro. Así que no solamente fue de jornada maestro, se convirtió en escritor, ha inspirado a muchos, me ha inspirado a mí y seguramente muchas personas que se están conectando y deben estar diciendo, ay, yo le he pedido live a esta mujer y estos días no nos ha aceptado ningún live, no he hecho ni siquiera los míos, pero cuando Mauricio me dijo, la quiero invitar a un live, yo dije, corro, muevo, le dije, mira, Mauro, hagámoslo esta la próxima semana porque después voy a estar súper perdida. Y aquí estoy porque él se merece todo mi respeto, se merece todos mis aplausos, se merece mi admiración y como él acaba de decir, todos salimos de lugares distintos, todos partimos de diferentes lugares, a uno les toca más fuerte, a otros tienen más obstáculos, pero ningún obstáculo, ninguna distancia donde tú vengas puede ser impedimento para arrancar a correr hoy, para trazarse metas, ojalá grandes y para hacer lo posible. ¿Tienes por ahí tu libro, Mauro, a la mano para que nos lo muestres? Mira, Sí, esto no lo habíamos preparado, él no sabía que yo le iba a cambiar toda la historia. Mira, no, usted, mira, Mauro, a mí se me hacen agua los ojos. Cuando yo hablo de ti, yo digo, ustedes tienen que conocer a este hombre porque este hombre no solamente nos inspiró a todos en el curso, sino que a mí me quitó todas las objeciones de el no puedo, no tengo dinero, estoy lejos, está difícil, es hacer, 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 hacer. Así que, Mauro, gracias por inspirarnos, gracias por atreverte a hacerlo. Y bueno, esta noche vamos a hablar justo de eso, de esa transformación mental. Él entra a mi curso, hoy está haciendo su propio curso. Dice que me decía que había tomado alguna de esas cosas y yo aplaudo y digo que cuando uno estudia, la idea es no solamente duplicar al maestro, sino superarlo. Yo espero que me superes, espero que de verdad le entregues tu luz al mundo y ahora les cuento un poquito de mí para quienes no me conocen. Yo soy Mónica Bustamante y hace algunos años me dedicaba a ser asesora de grandes compañías en Colombia y Estados Unidos y un día decido retirarme, decir me voy a cumplir mis sueños y mi sueño era estar atendiendo, ser coach o dar conferencias, que es mi sueño más grande, poderme subir a una tarima a compartir esto que sé, esto que soy. Me retiro en el 2016 y en el 2017 empiezo a escribir mi libro, que yo si no lo tengo por aquí a la mano, de sobrevivientes a sabervivientes, y empiezo a dar conferencias y me convierto en coach de grandes marcas del mundo, de los CEOs de compañías muy importantes. Y luego en el 2020 la vida me cambió porque al igual que ustedes nos encerraron, ya no pude salir a viajar. De hecho, tenía una gira en Estados Unidos para
dar conferencias en 5 ciudades: Orlando, New York, New Orleans, Atlanta, y teníamos otra, bueno, Miami. Y cuando ya iba a salir, el día que mi vuelo arrancaba, ese día cierran todos los aeropuertos y eso me cambió completamente y me tocó como no solamente encerrarme, sino sin dinero. Tenía mi dinero en ese momento todo invertido y empiezo a pensar qué tengo que hacer, qué voy a hacer. Y dije, bueno, en 2 semanas abren vuelos, me voy y listo. Y aquí empiezo y recupero parte de mi dinero. El resto estaba en negocios que hoy funcionan, gracias a Dios. Pero cuando dijeron que no eran 2 meses, sino que 2 semanas, sino que tal vez meses, y después dijeron que un año, yo dije, tengo que hacer algo. Compro mi primer curso, y si tú quieres crecer en la vida, tienes sí o sí que invertir en ti, porque yo era muy buena en las tarimas, yo era muy buena haciendo mentoring 1 a 1 y grupal, pero yo no tenía presencia en redes. Tenía como 1,000, 2,000 seguidores en ese momento, y empiezo a estudiar para cómo lo voy a hacer. Y ahí lanzo mi primer curso, que es este curso del que Mauricio hace parte, el Reto Next, que hoy tiene, no sé, como 400 estudiantes. Luego lanzo el siguiente curso, que hoy tiene como 700, 800 estudiantes. Y ahí para acá he venido mentoreando y haciendo coaching, que casi todos los días atiendo, en este proceso de ser coach de personas que me eligen a mí para acompañarlos a crecer. Y además soy la creadora de Yes Woman, un movimiento de mujeres que, si tú eres mujer y estás en cualquier parte del mundo, tienes que unirte a mis redes, porque viene algo fantástico que nos va a ayudar a todas las mujeres a crecer, a sanar, a conectar y a continuar este camino ayudándonos entre todas. Así que, bueno, eso es un poco de mí y mucho, o un poco de Mauro, porque seguramente hay mucho que contar de él también. Y aquí estamos, así que Mauro, te escucho tus preguntas. No, de verdad, no quiero ser majadero, sí, agradezco mucho la atención y haber ordenado la agenda, pero de verdad que me conmueve mucho y me alegra mucho porque muchas de las cosas que conté, yo como que ya había pasado el tiempo, entonces no las recordaba, como la Feria del Libro, que efectivamente y fue transmitida en el canal local, y esas cosas te van dando la fuerza para poder decirle a las personas, no, es que yo no puedo, porque tuve este pasado, porque estudié en un colegio básico de pueblo. Yo hace una semana entrevisté a una persona que fue profesor y estudió en el mismo colegio que estudié yo. Entonces, por eso decía, no es el lugar, pero sí es tener las ganas. Para mí fue bastante complicado porque del pueblo que vengo, de la situación que me tocó pasar en ese tiempo, yo no la cuento mucho porque fue de una situación precaria, pero siempre tuve la intención de ayudar a los demás. Y hay cosas que la gente a veces como que no le da importancia. Hay gente que tiene mucha paciencia, que sabe escuchar, y esas son virtudes. Y yo no digo que eso lo va a volver millonario, pero el darse el tiempo de escuchar a una persona es algo fabuloso, porque el tiempo es el único recurso no retornable. Eso no se recupera. Pero sin embargo, escuchar a una persona, y a mí me encanta escuchar personas cuando tienen una dificultad, pero lo que más me enorgullece es cuando les doy la solución. Yo, para los que no saben, estudio neurociencia y autodidacta en la filosofía. Entonces, me es como fácil poder ayudar a una persona cuando tiene distintos tipos de problemas, o él ve problemas en lugares cuando no lo están. Solamente es cambiar la visión. Ahora, yo soy católico y creo mucho en Dios. Entonces, cuando uno dice yo puedo, es porque puedes. Y si oras y le pides a Dios que te ayude, está bien. Pero el pedir es una cosa, pero accionar es la otra. Porque yo no le puedo pedir a Dios que me dé un hermoso físico, que me dé músculo, que me dé velocidad en el caso de los atletas, pero no entreno. Entonces, claro, puedes pedir, pero tienes que actuar, tienes que tomar la decisión. Y yo hace unos días comentaba que yo cambié la cerveza, las fiestas, el deporte por los libros.
y hoy día estoy leyendo aproximadamente un libro a la semana, que no es menor, que quizás no es tanto, pero sí he avanzado más que los que aún todavía no inician. Entonces, esa es como la ideología mía, yo por mí llegar a millones de personas para que sientan ese deseo de hacer las cosas. Me dicen, no, no tengo tiempo. No, si tiempo hay, si el día tiene 24 horas para todo. Pero quizás es bueno hacer un filtro donde ocupo tiempo que podría usar para mí, porque hay ejemplos para todo. Entonces, si una persona tiene que dormir una cierta cantidad de horas, trabaja otra cantidad de horas, siempre queda 1 o 2 horas, como la historia del militar, que él no se acostaba si no hacía algo para él. A pesar que haya sido muy castigado, muy esforzado el día, siempre hacía algo para él. Y yo lo tomé, lo encontré que era atractivo eso. Entonces todos los días antes de dormirme, leo 1 hora, a veces un poco más, porque hay libros que son muy buenos. Se pasa, uno se entretiene mucho leyendo y va aprendiendo y tomando nota. Entonces, esas cosas son las que yo le incentivo a las personas. Y lo otro que me sirve como ejemplo, que es una persona dice, ah, me recomendaron tomar ciertos medicamentos, me recomendaron tomar zumo de naranja, de pomelo, y se dan el tiempo para hacerse todos esos alimentos, se toman la hora para los remedios, pero ¿en qué momento lo transforman y se detienen o programan 1 hora en pensar positivo, en pensar que yo puedo, que yo lo voy a lograr, que soy capaz? Si alguien te critica, no es, no es el tema tuyo. Él te critica porque es un problema de él, porque él no puede. Pero el hecho de que te critique no significa que uno no puede. Por eso que yo tenía muchas ganas de hacer este live con usted, porque efectivamente esa inspiración apareció de ahí. Si yo para escribir el libro, yo le dije quiero escribir un libro y me recuerdo muy bien esa frase, para mañana es tarde, empiezas hoy y me avisas en un mes cuando lo tengas terminado. Y salió el libro. Entonces, cuando uno, y yo siempre he dicho, cuando uno quiere, puede. Y por eso que me programé, y yo puse de jornada maestro. Ese es un programa mío, creado obviamente por mí. Pero ¿qué pasa? Que de jornada maestro, como no es universal, no en todos los lugares lo conocen, por eso lanzamos el curso Cómo pasar de 0 a 100. Porque al final lo que necesitamos es que las personas sientan que sí pueden. Y aquí hay un ejemplo, el caso suyo, un live anterior, mis redes sociales las pueden ver. Quizá yo antes salía en una foto con polera, con zapatilla, y uno puede cambiar. Yo reitero, no es fácil, pero que se puede, se puede. Pero para poder hay que querer. Hay que querer y hay que hacer. Y Mauricio es un Correcto. vivo ejemplo de eso y acabas de decir algo interesante y es, dedícate a hacer algo para ti al día, pero yo le sumaría que más que hacer algo para ti es ponte una meta, dónde quieres llegar y qué es eso que vas a hacer que te va a acercar a esa meta, porque a veces tenemos metas y sueños y bueno, quienes me han tenido de coach, ya Mauricio les ha contado un poco, él me decía, es que quiero, digo, mira, tú haz, a mí no me digas más que quieres, ve y haz y cuando estés haciendo me muestras. Y cuando hagas y me muestras, entonces revisamos qué hay que mejorar, pero yo no te puedo decir qué hay que mejorar si tú no haces. Y creo que Mauricio de este curso fue uno de los más juiciosos y eso que acaba de decir es que no sé si escribir por aquí o por algo, tú vas y escribes, que si no es por aquí, pues será por allá, pero te vas a dar cuenta escribiendo y al tiempo me muestra su libro, pero más allá que es dar, pues contarme que ya su libro estaba listo, que ya lo tenía publicado, eh, es que lo habían invitado a la Feria Gabriela Mistral a hablar de este libro. Y lo que ustedes están viendo es un hombre que no creía en él, que le daba pena pararse frente a la cámara, que no se tomaba fotos, que dudaba de él en todo y así como lo acaba de decir y seguramente un día nos va a compartir a mí. Yo tuve la fortuna de que me compartiera su historia de niño, cómo creció y yo decía, wow, de verdad, qué historia tan fuerte, pero aquí estás, Mauro, aquí estás y seguramente vas a ser testimonio para muchos de que es posible, de que cuando tú te prometes que vas a hacer algo, y esto es algo bien importante, y es, hay veces
nos ocupamos de prometerle a las personas, a terceros cosas y obviamente hay que cumplir. Yo digo, mira, si vas a prometer, cumple y si no, no digas nada. Pero hay veces nos hacemos promesas a nosotros mismos que no nos cumplimos. Y por eso empieza la autoestima a bajar y por eso la autoconfianza se pierde y por eso el autorrespeto se va, porque si te dices voy a hacer y no haces, allá tu mente subconsciente está diciendo, hasta siempre dice que va a hacer y nunca hace. Quienes me conocen saben que yo digo voy a hacer esto y estoy todo el tiempo en mi cabeza pensando cómo lo puedo hacer. Escribo en papeles qué podría hacer para hacer esto, por qué camino debo tomar para que esto mejore, qué debo trabajar en mí, a quién tengo que llamar y hago un listado de preguntas y estoy todo el tiempo con mi cabeza inquieta diciéndome qué más tengo que hacer, por dónde debe ser. Y quienes están muy cerquita a mí saben que duró 2 o 3 días y ya estoy haciendo llamadas para conectar, ya estoy dándole forma a esta masa que parece no tener forma, que son los sueños, y empiezan a tomar forma en mis manos, y ahí empiezan a ocurrir los milagros, y esto es una frase que uso muchísimo, que la tomé de un curso de milagros, y es que milagros ocurren todos los días ocurren milagros, pero tenemos que entrenarnos para verlos. Y los milagros no tienen ningún grado de dificultad. Esto que hablábamos de la historia de Mauricio, de cómo de pasar de ser jornal a maestro, de ser la burla de sus amigos porque les decía que iba a escribir un libro, pasar a escribirlo y a sentarse en una feria a hablar de su libro y hoy a tener un curso. Es una historia no solamente de superación, sino una historia de acción. Para mí, estas son las historias de acción que me gustan y las que aplaudo y las que sigo y las que digo, qué bonito ver a las personas demostrándose a sí mismos que es posible, demostrándose que se puede. Y esto es algo que yo le digo a los emprendedores cuando me invitan a ferias de emprendimiento o cuando me invitan a conferencias. De hecho, en unos días estaré dando una conferencia para emprendedores y es busquen triunfos tempranos, que el triunfo se dé así, que tú chasquies los dedos, porque si tú dejas que tu mente haga y no logra, pues se desanima. Así que tú tienes que darle triunfos tempranos. Y esos triunfos tempranos se dan tengo que ponerme metas y objetivos para lograr en un año, en 5 años, en 10 años, pero que voy a lograr esta semana. Y los primeros cambios, y esto lo aprendí de Tony Robbins, y me encanta este hombre, para mí es uno de mis mayores mentores, y él decía, el cambio tiene que empezar por el cuerpo, tú tienes que trabajar con tu cuerpo porque cuando tu cuerpo domina tu mente, tú te vuelves un flojo, pero cuando tu mente domina tu cuerpo, ahí es donde tú ganas. Y cuando me doy cuenta y estamos en un evento con él, y él dice, pónganse de pie todos los que hacen ejercicio, nos levantamos algunos, y él dice, ok, ahora siéntense los que no hacen ejercicio, bueno, no, se van a sentar los que solamente hacen una vez ejercicio a la semana, se sentaron algunos y dice que bien, siéntense los que hacen 2 veces ejercicio a la semana, se sientan y cada vez se van sentando más, siéntense los que hacen 3 veces ejercicio a la semana, se sientan, los que hacen 4, nos sentamos, 5, se siguen sentando, los que hacen toda la semana. Y él dice, miren a las personas que se quedaron de pie, ellas no tienen que decir que hacen ejercicio, eso se ve. Cuando tú trabajas en tus sueños, cuando tú lees, cuando tú estudias, cuando tú trabajas en ti, tú no tienes que estarlo pregonando y diciendo, eso se ve. Y se ve en todo en ti. Así que, pero él decía, el primer trabajo empieza por tu cuerpo. El primer trabajo empieza ¿por qué? Porque tu cuerpo se vea que te hace caso a lo que piensas, a que te levantas, que comes bien, porque es muy fácil, por ejemplo, y tengo que decirles que no soy fit, ni me cuido demasiado en la alimentación, pero sí regulo las comidas, como y digo, no, yo no voy a dejar de comer. Yo creo que yo nunca soy de dietas, hago ejercicio y hay veces me descuido y dejo de hacer una semana, 2 semanas o un mes o hasta 2 meses, pero digo, a ver, hay que hacer ejercicio, meditación, debes trabajar en sentarte a quietar tu mente y esto sí lo hago todos los días y hago el mindfulness formal, es decir, sentarme, cierro los ojos o la meditación formal y me aquieto y si no lo hago de manera informal, estoy todo el tiempo aquietando mi mente, educando mi mente, enfocando mi mente, y eso se nota. Y cuando se notan, los resultados vienen.
y les empezaba en este live hablando de las plantas. Tú pones una semilla y tú sabes o quieres que esa semilla crezca, que esa se convierta en una planta, que ojalá de frutos o flores. Pero ¿saben cuándo se nota que tú cuidas esa planta? Cuando crece, cuando da esas flores, cuando da esos frutos. Pero para que eso ocurra, tú tienes que estar poniéndole agüita a la planta o todos los días o día de por medio. O bueno, todas tienen un cuidado especial. A las mías todas toman agua día de por medio. Pero si tú de pronto dices, ay, se me olvidó ponerles agua a las matas un mes, pues en un mes ya no hay plantas, se murieron todas. Y así ocurre con los sueños, así ocurre con el cuerpo, así ocurre con el amor, así ocurre con el dinero. Si tú no lo cuidas, si todos los días no lo estás regando, si todos los días no estás trabajando en tu mente primero, porque parece que el amor es una relación con otra persona y está fuera. Parece que el dinero es solamente un billete que tiene una denominación y está fuera, o la salud. Pero al final, todo es una proyección tuya. Y si tú no te cuidas, no te alimentas aquí, no te alimentas aquí, pues tus relaciones de amorosas se van a terminar marchitando como la planta que no le pusiste agua. Tu relación con el dinero se va a terminar dañando, así como a la planta que no le pones agua. Así que tienes que invertir acá, tienes que invertir acá y tienes que poner acciones todo el tiempo para que el amor, la salud, el dinero den sus frutos en su vida o en tu vida. Sí, mira, muy interesante obviamente lo que comienza y yo le agrego lo siguiente, para uno cuando es emprendedor, a mí me pasan varias cosas y una de las que me llevó a ir logrando paso a paso lo que hago, porque cuando tú tienes una reunión y te colocan una hora y tú cumples esa hora, cuando tú vas a trabajar te dicen, no, tú tienes que estar a las 8 y estás a las 8, por un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando yo me digo, ya, mañana me voy a levantar a las 5:30 de la mañana para leer? Y si yo no lo hago, entonces mi mente va a decir, ah, él no cumplió. Y si yo no cumplo conmigo, ¿cómo puedo cumplir con otras personas? Entonces, ese es un punto muy, muy importante, porque obviamente a mí me sirvió, por eso lo comento. Y lo otro, a ver si tú acá, Mónica, me ayudas un poco, porque alguna vez lo escuché, el por qué cobrar. Yo he hecho cursos como pasar de 0 a 100 y lo hicimos acá en Instagram y yo no los cobré y hay muchas cosas que las hago, hay mentoría, escucho personas, pero hay cosas que uno, por ejemplo, el libro, obviamente lo vendo. Estoy en un segundo libro, que son los 9 pasos, cómo pasar de 0 a 100. Eh, Tengo un curso que es cómo pasar de 0 a 1000. Si ya pasaste de 0 a 100, ya tienes una base, ahora puedes aumentar las revoluciones. Entonces, claro, esos tienen un costo, pero no es bueno regalar todo, porque cuando tú regalas todo lo que haces, como que la gente no le toma ese aprecio. Y no es que lo hagas para volverte millonario, si al final uno invierte en una mentoría con Tony Robbins, cuesta $2.000. Y con Joe Dispensa, algo muy similar. Pero cuando uno crea un libro, los escritores los venden, entonces hay un trabajo atrás de eso, hay gente que tiene que hacer distintas cosas, entonces cuando uno cobra, no es que uno cobre para que eso te salve la vida, si yo tengo mi trabajo, pero tampoco regalar todo es bueno. No sé si tú me puedes ayudar o darle un enfoque a eso. Bueno, te voy a ayudar y no solamente te voy a ayudar, te voy a cambiar algunas palabras. Te mereces ser millonario y estos días con el movimiento de mujer que tengo, de Yes Woman, y con las mujeres que he mentoreado les he dicho, pero ¿por qué dicen, no, pero es que no, a mí no me interesa ser millonaria? Digo, porque a mí sí me interesa. Cuando me gané mi primer millón, para mí fue wow. Y después cuando empecé a ganar nuevas cifras, yo decía, qué emoción poder ganar. Y merecemos tener dinero y merecemos vivir en la abundancia, merecemos tener riqueza, pero para eso también tienes que decretarlo. Así que eh, eh, Jesús decía que el que trabaja, que de eso coma. Y de hecho hablaba especialmente de la prédica y decir que predica la palabra, pues de eso debe comer, de eso debe ganar. Y de ahí, por eso, quienes se dedican a esto, pues hombre, de ahí tienen un pago. Pero además, si tú te dedicas a cantar, pues de eso debes comer.
Si te dedicas a hacer asesorías, de eso debes comer. Y no te debe dar pena decir que cobras y qué bueno que ojalá te vuelvas millonario con lo que cobras, porque al final vinimos a eso. Miren, yo empecé haciendo cursos de low ticket, es decir, un precio bajo en $350, $200, $300 eran mis cursos. Ahora las mentorías que hago de productividad son de $1,500. O sea, una persona que entra a una mentoría debe pagar y debe pagar porque va a tener resultados. Y yo he tenido personas como Mauricio, como muchas otras que empiezan a escalar y a lograr, y el trabajo es trabajar en tu mente, valga la redundancia, y empezar a aceptar y a decir que te mereces tener dinero y que está bien cobrar por lo que haces. ¿Cuánto? No sé tú cuánto vas a cobrar, pero es necesario cobrar. Ahora, yo hago muchos eventos que son gratuitos. De hecho, ahorita que viene el mes de la mujer, he pasado 10 propuestas, de las cuales 7 me han dicho que sí, pagas, todas pagas, porque es que ya he estudiado mucho, ya he invertido en mí, ya he trabajado en mí, yo merezco ganar y merezco ser lo que sueño. Yo sueño con ser multimillonaria. Y a ustedes mujeres, y le hablo especialmente a las mujeres porque hay estudios, no solamente de neurociencia, sino de economía, que hablan como a las mujeres nos cuesta hablar de dinero, pero a muchos hombres también les cuesta hablar de facturar harto, de tener riqueza, y tenemos una mentalidad pequeñita y es, mira, yo la verdad solo quiero trabajar como ay, yo solamente le pido a Dios que me dé lo necesario. Y yo digo, no, yo le pido a Dios que me dé lo necesario y todo lo que sueño, porque necesario no es viajar el mundo, pero yo quiero hacerlo. Necesario no es tener 3 pares de zapatos, que con uno ya tienes, pero yo quiero mucho y tengo más de 60 y no me da pena decirlo. Y me apasiona tener zapatos y gracias a Dios un día no tuve la posibilidad de tener tantos, pero hoy sí, y me apasiona poder brindarle a las personas que amo la oportunidad. Y hace algunos días decía que el buen corazón funciona, pero el buen corazón sin dinero no. Tú puedes tener la mejor de las intenciones y decir, mañana me voy a levantar a ayudar a los niños pobres del África, que es lo que generalmente uno escucha diciendo, y es que vamos a ayudar a los niños de las zonas vulnerables. Hay veces quieres ayudar a tus padres o a algún familiar que no tiene la posibilidad, y eso está bien. Esa es la intención, el buen corazón. Pero resulta que si ellos necesitan una ayuda donde tú debes aportar 1 millón o 10 millones y no los tienes, te quedaste en buenas intenciones. Y yo le digo esto a la gente con la que trabajo, y es, tienes que no solamente mejorar tu mente, tienes que elevar los niveles, tienes que creer que es posible, tienes que trabajar la generosidad, porque además la abundancia viene en la medida en que tú das, pero también das, pero también aprendes a recibir, porque el dinero, y esto es una ley de economía, es que las economías crecen cuando el dinero es circulante. Aquí no dice las economías crecen cuando tú das dinero y el dinero no vuelve a ti. Entonces, en esa medida, y esto que es una ley de economía, es que cuando hay dinero circulante y se mueve, las economías crecen. Es decir, yo te compro a ti, pero hace que yo le compré, tiene un dinero y va y le compra al vecino, y el vecino va y le compra a otro, y algún día ese dinero vuelve a mí. Por eso digo yo, bendito cada vez que alguien paga por mis servicios, cada vez que alguien paga por una conferencia, por una sesión de coach, yo los bendigo y digo, Dios, que les des mucho más dinero para que puedan venir a pagarme a mí, y no me da pena, y se los digo en la cara, digo que Dios te bendiga, que te dé mucho más dinero para que puedas seguir viniendo, pero además para que crezcas emocional, mental, financieramente, para que puedas darle más al mundo, para que puedas ayudar a otros que tal vez no estén en tu nivel ni económico, ni mental, ni financiero. Y entonces cuando tú te transformas, empiezas a hablar del dinero de otra manera, empiezas a hacerte amigo de él, y entonces empiezas a valorar también lo que haces y empiezas a decir, claro que merezco que paguen por mí. Claro que si hago un curso tienen que pagarlo, y vuelvo y les digo, hay personas a las que he atendido de manera gratuita porque sé que no tienen dinero, pero ahí les hago un cambio de chip y digo, tienes que ir a creer que es posible, a ganar, a cambiar. Generalmente no ayudo a personas que vienen a mí victimizándose. Yo ayudo a esas personas que me dicen, mira, hoy no tengo, pero mañana voy a tener. Pero yo sé que si tú me aportas, yo sé que si tú me ayudas, yo sé que si me das la mano lo vamos a lograr. A esas personas me gusta ayudar, a esas personas las quiero cerca de mí. Al que es víctima, a la víctima, no, es que yo no he podido, es que a mí nadie me ayuda, es que la vida es muy dura, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi pareja, yo digo, no, 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 va con una energía muy bajita y por eso no le pasan cosas. Así que esas personas
que se transforman, que hacen algo por la vida, se merecen ganar. El que siembra se merece vender lo que siembra. El que escribe se merece vender sus libros. Bueno, el que habla, así como yo, se merece que le paguen por hablar. Y al principio, mira, Mauricio, y a todos los que están conectados, me pasó algo bien particular en mi ciudad, en mis comienzos. Me llevan a una conferencia con empresarios y yo venía de trabajar en el sector público. Seguramente averiguan cuánto cobré por esa conferencia. Cobré muy bien. Hay algo que yo tuve claro y es que, y esto me lo enseñó mi mentor, y es, empieza a cobrar bien. Porque cuando tú cobras bajito, la gente cree que no vales, la gente cree que no sabes. Y yo le hice caso y yo dije, pues voy a empezar a cobrar bien. Bueno, hago esa conferencia a la que cobro muy bien y de hecho sigo cobrando muy bien. Y en el periódico de la ciudad, una periodista dice, wow, me voy a poner a hablar porque la doctora Mónica dejó de asesorar la gobernación del Tolima y ahora se dedicó a hablar. Y pues parece que le va mucho mejor. Y eso fue como una medio burla y como un, oiga, le pagan por hablar, de verdad, que le pagan por hablar, eso es muy simple. Yo digo, bueno, párate a hablar tú, párate tú a hacer lo que yo hago, ven y haces. Y esto ocurre mucho en las mentes pobres, esto ocurre mucho en las mentes que viven en la carencia. Y es decir, pero a usted le pagan, o sea, usted gana tanto dinero por hacer arepas, yo las puedo hacer, bueno, ponte a hacerlas, haz tú las propias. Pero wow, usted tanto que gana y usted solamente va y manda, bueno, aprende a mandar, aprende a liderar. Y entonces las personas cuando ven que otros lo están haciendo, pero tienen una mente carente, generalmente dicen, no, pero le pagan mucho, yo eso lo haría mejor. Bueno, hazlo, hazlo y demuéstrale al mundo que sabes hacerlo y que te mereces que te paguen por eso. Así que, Mauricio, el pago y el recibir dinero por lo que yo hago es un acto de merecimiento que ocurre primero en mi mente. Y tengo que trabajar en, me lo merezco todo. Yo tengo una hija y ustedes tal vez la conocieron en el curso y hablaba mucho de ella. Y hay algo que he trabajado mucho con ella y es el merecimiento. Y es, tienes que aprender. De hecho, va a un retiro mío que se llama El Encuentro en Cartagena. Y esa vez ella me dice, wow, mami, entendí tantas cosas respecto al merecimiento, a la abundancia, al manejo del dinero, que yo salí sintiéndome abundante y ahí como que se disparó todo en mí. Y ustedes la ven a ella y ella todo el tiempo está generando dinero, todo el tiempo está generando nuevos negocios, pero ella se cree que se lo merece, ella cree que es buena y no solamente cree, es buena, estudia para ser buena, trabaja para ser mejor. Y yo le digo, no puedes recibir menos de lo que mereces, ni en el trabajo, ni en el amor, ni en las amistades, ni en la salud, porque tú estás haciendo un trabajo y tú te mereces recompensa. Y lo decíamos ahora con el cuerpo. Óyeme, si tú haces ejercicio todos los días, si tú te cuidas en la alimentación, si tú cuidas tus hábitos, tú te mereces, perdón, tú te mereces tener un cuerpo sano. Y así como no te da vergüenza decir que tienes un cuerpo sano porque cuidas tu salud, porque te alimentas bien, porque haces ejercicio, pues sucede lo mismo con el dinero. Si tú has estudiado, si trabajas, si inviertes en ti, si sales a trabajar todos los días, si haces un esfuerzo tal vez mayor que el resto del mundo por hacer otro tipo de cosas, pues te mereces que el dinero llegue. Y ocurre lo mismo con el amor. El amor no llega por obra de suerte o de magia. Cuando tú aprendes a amarte, cuando aprendes a valorarte, cuando aprendes a cuidarte, entonces va a llegar alguien que te ama, te cuida y te valora. Pero si eso no ocurre primero en ti, pues no va a haber recompensa. Así que el mensaje para todos es que las recompensas no las merecemos y son directamente proporcionales a lo que yo doy de mí. Así que si lo estás haciendo bien, si crees en ti, si estás haciendo cosas que valen la pena, mereces que tengas una recompensa. Y esa recompensa puede tener signos, pesos, esa recompensa puede estar dada en abrazos, en compañía, en amor, en salud. Entonces trabajen el merecimiento y cobren por lo que hacen. Y les voy a dar un consejo a todos y a ti, Mauricio, cobren bien. Valórense mucho. Al principio tal vez no les van a pagar o tal vez no tiene uno las 1000 personas que uno quisiera, pero va a ocurrir. Les decía que este mes, bueno, realmente las últimas 2 semanas, la última semana, me han pedido propuestas, cotizaciones para 10 eventos. Y yo, déjenme decirles que cobro bonito. Me encanta cuando pongo lo que voy a cobrar por ir a hablar 1 hora. Y 7 ya me han dicho sí. Y yo digo, qué emoción. Es más, uno de esos días digo, ay, ojalá este me diga que no, este me diga que no. Y ya tengo
otros dos que pasé que me tocó decirles que no porque se me cruzan en fechas, así que están revisando fechas para llevarme en otro día. Entonces, esto no te ocurre de la noche a la mañana. Esto no pasó hace 20 años cuando empecé a trabajar en mi mente, cuando empecé a creer y a soñar que era posible. Está ocurriendo hoy después de que he sembrado, después de que he caminado, después de que he invertido en mí, después de que me he creído la historia, después de que he hecho lo que he tenido que hacer y que he venido a hacer. Así que cuando lo he hecho, entonces el mundo se ha dado cuenta que yo valgo mucho, pero eso yo antes tuve que haberlo visto en mí. Y dije, Mónica, tú vales mucho. Y como tú vales, tienes que leer más. Y como tú vales, tienes que estudiar más. Y como tú vales, tienes que hacer ejercicio. Y como tú vales, tienes que cuidar tu alimentación. Y como tú vales, tienes que cuidar tus amistades y ser selectiva, no excluyente. Esto lo digo todo el tiempo. Yo abrazo a todo el mundo, saludo a todo el mundo, pero a quienes les dedico tiempo son muy pocas personas, a las que se merecen mi tiempo. Y entonces cuando tú haces eso, la vida te empieza a dar recompensas y te empiezan a pasar cosas maravillosas y el dinero llega y llega en abundancia y llega el amor y tienes el amor no solamente de pareja, porque cuando hablo de amor, hablo del amor con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, y llegan las oportunidades. Hoy me hacían una propuesta de negocio que me parecía increíble y yo decía, wow, esto yo no lo hubiera pensado hace algún tiempo, pero está entre mi línea de negocio. Y yo dije, mira, de una le hacemos. Déjame termino estas 2 semanas que vienen full de eventos para mí y nos sentamos, hacemos un plan de negocio y voy en ese negocio contigo. Pero ¿saben cuándo ocurre eso? ¿Saben a ustedes cuándo les van a proponer negocios? Cuando ustedes se vuelven atractivos para el otro. Así como se arreglan hombres y mujeres para atraer a otra persona o para gustarle a su esposo, a su novia, a la amiga o a la que quieren conquistar, pues así te tienes que volver a nivel de profesión, a nivel económica, te tienen que ver atractivo para decir yo la quiero de socia, yo la quiero como coach, poder decir, y esto me encanta porque este era uno de mis sueños, miren, no tengo agenda, ayer me decían, Moni, necesitamos que nos dé cita para alguien, pero ya porque de verdad te está necesitando. Y digo, mira, me tocaría sacar a alguno de los que tengo. Yo, a la persona, para mí, por ejemplo, tiempo para mi hija es muy importante y hoy casi que no nos hemos podido hablar. Primero porque ella es una mujer exitosa y está cumpliendo sus sueños y las veces que nos hemos cruzado, digo, mira, me habló antes del live, yo digo, hija, ya voy a entrar al live. Y no hemos podido hablar y yo digo, para mí el tiempo que le dedico a mi hija para mí es lo más valioso y esto lo tengo claro desde que era una niña. Ayer estuve cumpleaños y saqué agenda. Bueno, realmente terminamos almuerzo y ya tenía agenda por la tarde, pero dediqué la mañana, el mediodía para ella y dije, le voy a dedicar tiempo. Y le voy a dedicar tiempo porque ella es una persona valiosa y porque cuando yo le invierto tiempo a ella, sé que ella me devuelve tiempo de valor, amor. Las recompensas son el abrazo, el respeto, la admiración, el tiempo que estamos juntas. Entonces, pregúntense a qué le van a dedicar su tiempo, a qué le van a dedicar sus ideas, a qué le van a dedicar su dinero, en dónde van a poner esos sueños que tienen y con quién. Y cuando tú entiendes eso, viene la recompensa y te mereces la recompensa. Ayer mi hija estaba de cumpleaños, ya les dije, y bueno, hubo muchos mensajes de ustedes que se los agradezco de amor hacia ella y hacia mí. Y yo digo, ha valido la pena invertir en ella. Y la recompensa es verla siendo una mujer exitosa, feliz, realizada. Es la recompensa. Y eso es, si lo pasáramos en dinero, eso es un buen dinero, esa recompensa que Dios me dio con ella. Si tú pusieras en dinero, y esto es una invitación que les quiero hacer, si ustedes pusieran en dinero, que a veces nos cuesta mucho, ¿en cuánto valorarías la relación que tienes de pareja? ¿En cuánto valorarías la relación que tienes con tus hijos? ¿En cuánto valorarías tu relación profesional, cuánto has crecido profesionalmente y si se ha crecido en los últimos años o si ha depreciado? Y esto es bien importante. Si mis relaciones se han depreciado, aquí tengo que hacer algo. Pero si han tomado valor, pues imagínate si tuvieras que vender, si yo tuviera que vender la relación con mi hija, mira, creo que tendrían que ser ustedes multimillonarios. Si tuviera que vender mi relación con el trabajo, creo que les tocaría sacar un buen dinero para pagármela porque he crecido mucho y ha mejorado esa relación. Mi relación de pareja, si tuvieran que pagarla, pues tendrían que pagar porque digo, espérate, si voy a vender esto, porque tú no vendes un negocio acreditado. Tú no vendes un negocio que te está dando dinero todos los meses. La gente dice, lo vendo, y de hecho eso está pasando mucho en mi país, y es, vendo por motivos de viaje. Digo, no te está yendo bien y estás pensando en irte, porque si te estuviera yendo muy bien, aún viajando te lo quieres quedar. Así que yo hoy no vendería ninguna de mis relaciones.
Y si tuviera que hacerlo, créanme que cobraría mucho por eso, porque les he invertido mucho. Así que valoren el trabajo que hacen, valoren lo que venden, porque si ustedes no lo hacen antes, afuera no lo van a hacer. Mónica, mire, nada bueno, que agregar, sí, solamente un punto antes de terminar, pero toda esa información, y me da gusto que mucha gente se conectó, nos hicieron también bastantes comentarios, obviamente no los puedo responder ahora, pero como esto queda grabado, se los voy a revisar y se los devuelvo. Pero para que la gente que quiere emprender, que muchas veces, es que la estudio, no, o algunos me nombran por el apodo, pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy clara. La mente no es un hoyo que hay que excavar, es un fuego que hay que encender. Por eso que yo digo que todos pueden lograr cosas, pero tienen que dedicar tiempo a ustedes mismos, a cada uno. Y si tienen que dedicarse tiempo, y si tienen que arreglarse, y si tienen que maquillarse, en el caso de las damas, si tienen que hacerse las uñas, en el caso de los varones, tener 2, 3 pares de zapatos, tener una ropa para este evento, una ropa para este evento, hay que hacerlo, pero hay que tener la claridad de que yo puedo. Y es lo que siempre he dicho. Entonces, confíen en ustedes mismos, porque si ustedes miran, yo una vez le pregunté a una persona en una mentoría, ¿cuántos dedos tiene la mano de un japonés? 5. Y la de nosotros, 5. Y ellos tienen la misma cantidad de neuronas cerebrales que nosotros. La diferencia es que ellos son disciplinados y se dedicaron a lo que ellos querían. Ujú. ¿Nosotros lo podemos lograr? Sí, siendo disciplinados. Así es que yo obviamente agradezco mucho y bueno, ya lo mencionó, yo tengo un curso que es como pasar de 0 a 1000. Si alguien lo quisiera comprar, obviamente me habla por interno, no tengo ningún problema y hacemos el traspaso, todo lo que ello conlleva. No es una publicidad, pero si lo menciono es porque obviamente trabajo en eso, leo mucho, estudio mucho, me preparo mucho. Entonces, claro, de una forma hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que comentarlo. Yo en el trabajo converso con 50 personas, no les voy a andar diciendo a todos porque no los veo a todos todo el día. Pero sí estamos en este live. La invitación creo que fue adecuada. Mónica, como siempre, te agradezco, te bendigo. Doy gracias a Dios por habernos encontrado en el camino y esa información que tú entregaste es lo que yo necesitaba para que los seguidores, tanto míos como los suyos, se den cuenta que cuando uno quiere, puede, pero no es fácil. No busque las cosas fáciles, busque que sean posibles. Gracias, Así es, Mauricio, Mónica. no, gracias a ti por la invitación, te deseo todo el éxito en este programa, en lo que emprendas, en los sueños que tengas. Gracias por invitarme, gracias por un día haberme elegido como tu coach, gracias por demostrarle al mundo que es posible. Así que vamos a seguir soñando Gracias. todos, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir dándole al mundo lo mejor de nosotros, pero antes de darle al mundo lo mejor de nosotros, vamos a dárnoslo a nosotros mismos para que empiecen a ocurrir cambios y para que los milagros empiecen a ocurrir en nuestras vidas. Mauro, una feliz noche, un Excelente. Chao, Mónica. abrazo para Gracias. Que todos, esté muy bien. Dios besitos, los que estén bendiga. muy bien. Amén. Chao a Chao. todos. Gracias, gracias. Algo pasó aquí.